está implicada en lo que es el proceso de la lectoescritura, ¿no? Justamente en esta encrucijada, ¿no? Parieto-temporo-occipital, ¿no? Que forma un complejo de la comprensión del lenguaje con las otras áreas, ¿no? El giro supramarginal, ¿no? Y el área 22, que es el área del lenguaje comprensivo, ¿no? Entonces, todas estas, ¿no? La distribución, ¿no? ¿no? La forma como discurren, cómo se dirigen, la dirección de estas ramas es lo que conforma el tronco superior, que es esto que vemos acá, tronco terminal superior, y va a dar la vascularización a las áreas que hemos mencionado, ¿no? Las arterias cerebral media, ¿no? Y luego tenemos, ¿no? Las ramas descendentes que van a constituir el tronco inferior, ¿no? Se describen 2 o 3 ramas temporales, ¿ya? Básicamente para la región más anterior y media, ¿ya? Del lóbulo temporal, irrigan la superficie lateral del lóbulo temporal, ¿ya? Y en su trayecto también van a emitir numerosos ramos para la ínsula, ¿no? Acá tenemos los ramos, las arterias temporales, la arteria temporal anterior, ¿no? Este de aquí es el tronco terminal inferior, el que está encima es el tronco superior que lleva hacia la parte superior. Esta es el surco, la fisura de Silvio, ¿no? O fisura lateral, que hemos visto, ¿no? Entonces, en el valle silviano, ahí es que va a discurrir la arteria silviana o arteria cerebral media. Entonces tenemos la arteria antetemporal anterior, ¿no? Tenemos una arteria temporal media, una arteria temporal posterior, ¿no? Y también se describe una arteria temporal polar o temporopolar que va a dar la vascularización al polo temporal, ¿no? Ahí vemos la perfusión, ¿no? Las áreas perfundidas por la arteria cerebral media, ¿no? Vemos ahí el núcleo caudado, la cápsula interna, ¿no? El putamen, otras estructuras como la cápsula externa, por ejemplo, ¿no? La cruz cerebri, ¿no? Por aquí. Y acá podemos ver un resumen también, ¿no? De la perfusión de las mismas. Miren, cerebral anterior, ¿no? Básicamente, ¿no? Ramas superficiales, ¿no? Vemos la cerebral media, ¿no? Ramas superficiales y ramas profundas también, de la arteria cerebral media, ¿no? Vemos acá ramas profundas también por parte de la arteria cerebral anterior, ¿no? Acá en el brazo anterior de la cápsula interna, ¿no? Esto ya es la cerebral posterior, que vamos a ver a continuación, ¿no? La arteria carótida interna, la coroidea anterior, que habíamos mencionado también, que vascularizaba estructuras profundas, ¿no? Y también el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Este es de acá, el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Ahí también podemos ver territorios, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, ¿no? Cápsula interna, ¿no? Claustrum, ¿no? Putamen, ¿no? Acá ramas profundas de la arteria cerebral anterior, la que hemos visto, ¿no? La arteria recurrente de Eufemia, que es la que va a dar que es una arteria estriada distal medial. ¿Qué ocurre cuando se ocluye la arteria cerebral media? También ya podemos deducir, ¿no? Las funciones que esta tiene, función motora, función sensitiva, ¿no? Las áreas que son vascularizadas, ¿no? Por sus ramas, ¿no? Entonces, si se ocluye completamente la arteria cerebral media, ¿no? Vamos a encontrar una hemiplegia contralateral, ¿no? Una hemiplegia contralateral, que es generalmente es a predominio, ¿no? A predominio faciobraquial, cuando es las ramas, digamos, más corticales. Bueno, acá estamos hablando de oclusión total, ¿no? Pero cuando se ocluye de la misma forma, también, digamos, cuando se ocluye, ¿no? Las ramas tálamo-lenticulares o tálamo-estriadas, también se produce una hemiplegia, ¿no? Contralateral, porque por el brazo posterior de la cápsula interna discurre todo el haz córtico-espinal, ¿no? Entonces,
¿no? Es una hemiplegia densa, proporcional, ¿no? Sin alteraciones cognitivas, de lenguaje, cuando hablamos de subcortical, pero cuando estamos hablando de oclusión total, dependiendo del hemisferio afectado, puede haber alteraciones, ¿no? De funciones mentales superiores. Puede haber una hemianestesia, una hemianopsia homónima, recuerden ustedes por dónde es que discurre el haz, ¿no? Genículo calcarino, que va hasta la región occipital. Podemos encontrar también una hemianopsia homónima. Desviación de la cabeza y los ojos hacia el lado de la lesión, ¿no? Recuerden ustedes el compromiso del área 8, que es el área frontal, el control de los movimientos oculares, hemos mencionado, ¿no? Puede haber afasia global en lesiones izquierdas, cuando el hemisferio dominante para el lenguaje es el izquierdo. Afasia es cuando la persona no puede, hacer una incapacidad para comunicarse, ¿no? Y o para comprender, ¿no? Entonces, y en el caso de que el hemisferio no dominante sea el afectado, básicamente se caracteriza por alteraciones espaciales, ¿no? La manifestación clínica recibe el nombre de negligencia, ¿no? El paciente no reconoce el hemicuerpo afectado, que es el contralateral, ¿no? Hablando si es el hemisferio derecho, ¿no? El paciente no reconoce el hemisferio izquierdo, se peina solamente de un lado, se arregla solamente de un lado, ¿no? Justamente por esa alteración espacial, ¿no? En lesiones derechas, acá vemos las principales manifestaciones, ¿no? Las principales lesiones que vemos por oclusión, ¿no? Cuando ocurre una oclusión de la arteria cerebral media, ¿no? Y el territorio vértebro-basilar, ya les he mencionado, ¿no? La arteria vertebral, que se llama la arteria subclavia, ingresa, ¿no? Al agujero de las apófisis transversas de la sexta vértebra cervical, asciende por los mismos hasta la primera e ingresa a la cavidad craneana, ¿no? En la región cervical se describe que dan algunos vasos espinales y musculares, ¿no? Que no revisten gran importancia, pero ya en la cavidad craneana ambas se unen y van a dar origen al tronco basilar o arteria basilar, ya justo en la región bulboprotuberancial, más o menos ahí se da la unión, ¿no? Y asciende por el surco basilar, que está en la porción basilar del puente de Barolo, protuberancia. De las arterias vertebrales y basilar se van a originar los vasos que van a dar la irrigación al tronco cerebral, al cerebelo y también parte del encéfalo, ¿no? Porque habíamos visto la cerebral anterior, la cerebral media, pero nos falta la cerebral posterior. La cerebral posterior nace en la rama terminal, ¿no? La división terminal, ¿no? del tronco basilar. Entonces la arteria vertebral no va a tener ramos colaterales, ¿no? Ramos meningios, las arterias espinales posteriores, también que eso ya las hemos visto, ¿no? Cuando vimos médula, la arteria espinal anterior y la pica, ¿no? O arteria cerebelosa posterior-inferior, que va a dar la vascularización, ¿no? A la porción inferior, la cara inferior, superficie inferior del cerebelo y posterior, ¿no? Entonces es de la arteria vertebral. Ahí podemos ver algunas de las, ¿no? de las ramas, ¿no? Miren ustedes acá la arteria vertebral, ¿no? Acá la arteria espinal posterior, por acá la arteria espinal anterior, aquí la arteria cerebelosa posterior inferior que se dirige hacia la superficie inferior, ¿no? del cerebelo y posterior. Obviamente la anterior inferior será también hacia la superficie inferior, pero la parte más anterior, ¿no? Hay algunos ramos meningios que se describen también, ¿no? Y acá tenemos la arteria basilar, ¿no? Acá vemos la emergencia, ¿no? El origen aparente de algunos nervios craneales, como el sexto nervio, el abducens, por ejemplo, acá, ¿no? Está justo, ¿no? en el surco bulbo protuberancial, ¿no? Ya que existe una pinza arterial, ya hemos mencionado en práctica, no sé si también
¿no? En teoría se ha dado, estoy seguro, ¿no? La del tercer nervio craneal, que es más proximal, ¿no? Entre la arteria cerebral posterior, que es la rama terminal, producto de la bifurcación de la arteria basilar, y la arteria cerebelosa superior. Acá está el tercer nervio craneal, ¿no? Mientras que la que es distal, la que se le hace al abducens, ¿no? Al sexto nervio craneal, es entre la arteria anteroinferior, cerebelosa anteroinferior, y la arteria laberíntica o auditiva interna, ya que también es una rama que se describe, se origina acá en el tronco basilar. También tenemos estas ramitas que vemos aquí, que se llaman arterias pontinas o ramas pontinas, que van a dar la vascularización también, ¿no? Al tegmento, ¿no? A la porción basilar, ¿no? De la protuberancia anular. Acá la arteria cerebral posterior, ¿no? Acá de la misma cerebral posterior ya la vascularización de las regiones ya posteriores. Entonces ya hemos mencionado, ¿no? Ramas de la basilar, la AICA, que es la arteria cerebelosa anterior inferior, ¿no? A diferencia de la otra, la posterior inferior, que le llaman la pica, ¿no? Las arterias cerebelosas superiores, que son las ramas, penúltima rama, digámoslo así, del tronco basilar antes de la bifurcación del mismo en las cerebrales posteriores. Y las cerebrales posteriores, ¿no? Acá lo podemos ver también, miren, un gráfico de Netter, ¿no? Acá las arterias vertebrales, la arteria espinal anterior, ¿no? Acá el sexto nervio justamente, ¿no? Suprapiramidalmente, encima de la pirámide, ¿no? En el surco protuberancial, acá, ¿no? La arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no? Y, ¿no? Haciendo la pinza con la auditiva interna o laberíntica, ¿no? Estas son las ramas pontinas, arterias pontinas, y acá está la otra pinza del tercer nervio craneal. Este es el círculo arterial de Willis o polígono de Willis o círculo arterial cerebral, ¿no? Que tiene una relevancia básicamente, ¿no? En el caso de lesiones vasculares, ¿no? Ya hemos visto una serie de arterias perforantes, colaterales, justamente la función de estas colaterales de suplir aquellos territorios que quedan bajo isquemia y que pueden necrosarse y dejar las secuelas que conocemos neurológicamente. Entonces, la arteria cerebral posterior es la rama terminal de la arteria basilar. Desde su origen va a contornear a los pedúnculos cerebrales, estos son los pedúnculos cerebrales, acá está, ¿no? Paralelo al surco pontopeduncular, y alcanza la cara interna del hemisferio cerebral, ¿no? Tiene tres segmentos, ¿ya? Uno que es desde la bifurcación hasta donde llega, donde está anastomosa, el origen, ¿no? De la arteria comunicante posterior. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos la irrigación del tálamo? Veíamos que había una arteria comunicante basilar que se originaba de ahí, ¿no? Una de las tantas fuentes de vascularización del tálamo, ¿no? La arteria de Percherón, que es una arteria paramediana, se los mencioné también, ¿no? Cuando hablamos de irrigación del tálamo, que tiene una serie de variantes también, pero, ¿no? Es una única arteria en un gran porcentaje de pacientes, y que su oclusión, ¿no? Se acompaña de infartos bilaterales, ¿no? La arteria cerebral posterior, ¿no? Luego tenemos un segundo segmento, ¿no? Que vemos que desde el origen de la arteria comunicante posterior y discurre a través de la cisterna ambiens, que es esta cisterna que se ubica lateralmente a los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y el tercero, ¿no? Es el segmento que alcanza ya la cara interna del cerebro, del hemisferio cerebral, y recorre la cisura calcarina, ¿no? La cisura calcarina, ¿ya? Que está en la cara medial del lóbulo occipital, ¿no? Entonces, acá vemos inclusive, ¿no? Que de este segmento, de este segundo segmento,
se originan algunos vasos, ¿no? Como las arterias coroideas posteriores, coroideas posteriores laterales y coroideas posteriores mediales, ¿no? Entonces, hay ramas centrales y hay ramas periféricas, ramas corticales, como hemos mencionado, ¿no? Bueno, las ramas centrales se desprenden del primer y del segundo segmento, penetran en la sustancia perforada posterior, ¿ya? En la sustancia perforada posterior, ¿ya? Y van a dar la vascularización, pues, al tálamo, al hipotálamo, ¿ya? Al globo pálido y los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entre ellas tenemos la arteria coroidea posterior, ¿no? Que son estas ramas que están acá, ¿no? Una arteria coroidea posterior lateral y medial van a dar la irrigación a los plexos coroideos, ¿ya? De los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y también al tálamo, ¿ya? Porque la arteria cerebral posterior también va a dar arterias perforantes, ¿ya? Posteromediales, ¿no? Que van a dar la vascularización a estructuras del tálamo y del hipotálamo también, ¿ya? Entonces acá tenemos las arterias coroidea posterior lateral y posterior medial, ¿no? Estas son las ramas perforantes que les había mencionado, que a veces explican, ¿no? Lesiones bilaterales, como en el caso del tálamo, ¿no? Y las ramas corticales, ¿se acuerdan ustedes que habían visto la arteria cerebral media, ramas corticales, periféricas y ramas centrales, igual en la cerebral anterior, corticales, ¿no? Y centrales, ¿no? Se desprenden básicamente del tercer segmento, ¿no? Va a tener una rama medial y una rama lateral, que son ramas occipitales, ¿no? La arteria occipital medial y la arteria occipital lateral, ¿no? Esta que está acá es la arteria, ¿no? Cerebral posterior, ¿no? Y acá tenemos las ramas que he mencionado, la arteria occipital medial, que va a dar la vascularización, ¿no? Hacia la porción posterior de los lóbulos parietales, ¿no? A la cara interna del lóbulo occipital, ¿no? Y también al esplenio del cuerpo calloso, ¿ya? El rodete o esplenio, ¿no? Del cuerpo calloso que está por acá. Y luego tenemos, ¿no? Una arteria, una rama lateral, le llaman arteria occipital lateral, que son ramas que van a irrigar también parte del lóbulo temporal, la superficie inferior, ¿ya? Medial e inferior del lóbulo temporal, ya que la superficie más lateral y más anterior es irrigada por la arteria cerebral media, que es la que habíamos mencionado. Pues acá tenemos la arteria occipital medial, acá tenemos esas ramas temporales que les había comentado, que también son partes de la arteria occipital lateral. Esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando hay una oclusión en este territorio vértebro-basilar, ¿no? Puede haber, porque ya habíamos mencionado que el territorio, la arteria, ¿no? El sistema vértebro-basilar va a dar la vascularización al tronco cerebral, al cerebelo, ¿no? A las regiones occipitales, también parte de las regiones temporales y parietales posteriores, ¿no? Y clínicamente podemos encontrar vértigo, nistagmus, ¿no? Diplopia, paresia de nervios craneales, oftalmoplegia internuclear, puede haber alteraciones también en la marcha, ataxia, hemianopsia, alteraciones auditivas también, ¿no? O pueden haber disestesias en la cara, ¿no? Estas son el correlato clínico, ¿no? Y bueno, el círculo arterial de Willis, que ya les había mencionado, ¿no? Es básicamente la unión, la confluencia entre el territorio, ¿no? La circulación, ¿no? Carotidia, el territorio carotidio con el territorio vertebrovascular, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? La arteria carótida interna, pues acá cómo está conformado, ¿no? La arteria cerebral anterior, acá la comunicante anterior, ¿no? La comunicante posterior y la cerebral posterior. Eso es como está conformado el círculo arterial de Willis. Ya les había mencionado también la importancia funcional. Cuando se ocluye alguna de estos vasos, ¿no? Justamente
la suplencia que hay por parte de estas colaterales, para evitar dejar sin irrigación las áreas que pueden resultar afectadas. Estas son las variantes que pueden haber. Les había mencionado, a veces hay hipoplasia, de algunos de los vasos, reducción en su calibre, pueden estar dobles muchas veces, o pueden estar ausentes, o a veces son vasos que se originan de otras regiones, por ejemplo, de otros territorios. Por ejemplo, este de aquí, interesante, el origen de la arteria cerebral posterior de la carótida interna, por ejemplo, se describen en algunos casos. La irrigación del tronco, las arterias pues proceden del sistema vertebrovascular. Hay tres grupos, las arterias penetrantes paramedianas en la línea media, que se pueden originar de la arteria basilar, se pueden originar de la arteria cerebral posterior también, en algunos casos inclusive también de las arterias vertebrales, las arterias circunferenciales cortas y circunferenciales largas también. Entonces, las paramedianas se pueden originar de estos vasos que he mencionado de manera general. Son vasos cortos de calibre pequeño que van a vascularizar el tronco cerebral. Penetran en la sustancia nerviosa del tronco cerebral, a lo largo de la línea media. Por ejemplo aquí, a lo largo de la línea media, este es el mesencéfalo, arterias perforantes paramedianas que se originan de la arteria cerebral posterior. Hay circunferenciales cortas que contornean en mayor o menor extensión el tronco cerebral. Se pueden originar también en la arteria basilar, o se pueden originar, sobre todo las que van hacia el bulbo y la protuberancia. Las que van hacia el mesencéfalo se originan en la arteria cerebral posterior. Ahí tenemos, por ejemplo, que son arterias circunferenciales cortas, origen de la arteria cerebral posterior. La protuberancia, donde vemos las arterias paramedianas que se originan de la arteria basilar, otras arterias circunferenciales cortas, y las arterias circunferenciales largas irrigan fundamentalmente al cerebelo. Ahí tenemos la arteria cerebelosa superior, que ya se les había mencionado, que va a irrigar la cara superior y los núcleos cerebelosos. La arteria cerebelosa anteroinferior, que también ya se las mencioné, y la arteria cerebelosa posterior también ya mencionada. Ahí podemos ver circunferenciales largas, ramas de la arteria cerebelosa anteroinferior, acá de igual forma, y este es a nivel de la decusación sensitiva. Estos son ejemplos de afectaciones de tronco, que se produce por oclusión justamente de estas arterias, paramedianas, circunferenciales cortas, circunferenciales largas. Este es un síndrome que se produce por afectación mesencefálica, que comprende o compromete el pie del pedúnculo cerebral y también el tercer nervio craneal que está emergiendo por la fosa interpeduncular. Este es otro síndrome que es un síndrome protuberancial, que se produce, hay un compromiso tanto del sexto nervio craneal, el séptimo nervio craneal y también la vía motora. Y este es otro síndrome que se produce por compromiso vulvar, justamente por oclusión de estos vasos, ya sean vasos paramedianos, circunferenciales cortos o circunferenciales largos también. Estas son las manifestaciones clínicas. El drenaje venoso del cerebro, entonces tenemos ahí venas del encéfalo y senos venosos. Venas del encéfalo podemos citar venas cerebrales superficiales y venas cerebrales profundas.
y los senos venosos o senos durales, que también hemos tenido la oportunidad de ver en práctica. El sistema venoso superficial, ¿no?, está compuesto por grandes venas superficiales, entre las cuales se citan las venas cerebrales superiores. Hay una vena cerebral media superficial que discurre, ¿no?, por el valle silviano, y las venas cerebrales inferiores, ¿no? Las venas cerebrales superiores están ubicadas en la región prefrontal, frontal, ¿no?, parietal, ¿no?, y también en la región occipital, ¿no? Tienen un trayecto ascendente sobre la superficie lateral del cerebro y van a drenar en el seno longitudinal superior, ¿no?, o seno sagital superior. ¿Ya? La vena más prominente que se describe es llamada vena de Trolard, ¿ya? O le llaman también vena anastomótica superior, ya que va a interconectar, ¿no?, al seno sagital superior con la vena cerebral media superficial. Esta es la vena cerebral media superficial, esta es la vena anastomótica superior o vena de Trolard, ¿no? La otra es la vena cerebral media superficial, que ya se las había mencionado, ¿no?, que discurre a lo largo de la cisura de Silvio, recoge sangre de la porción de la superficie inferolateral del hemisferio cerebral y va a drenar a un seno que es el seno esfenoparietal, ¿no? El seno esfenoparietal, el cual a su vez drena, ¿no?, en el seno cavernoso, ¿no? Acá podemos verlas también, ¿no?, las venas cerebrales superiores, la vena cerebral media justo en el valle silviano y la vena anastomótica superior o vena de Trolard, como drenan en el seno sagital superior. Y tenemos también las venas cerebrales inferiores, ¿no?, las cuales están ubicadas, ¿no?, en la superficie orbitaria del lóbulo frontal. Van a drenar también, se describe, en el seno sagital superior, ¿no? Hay otras que van a estar, ¿no?, en el lóbulo temporal también, ¿no?, y recogen sangre de la parte inferior del hemisferio y también de la ínsula. ¿Ya? Van a drenar finalmente en los senos cavernosos y en el seno transverso o seno lateral, ¿no? Existe una vena anastomótica inferior, así como había una de superior que era, ¿no?, la de Trolard, la vena o vena anastomótica inferior, que va a conectar ambos sistemas, ¿no? Acá tenemos la vena anastomótica inferior o vena de la vena. Acá podemos verla también, esta vena, ¿no? Y ahí podemos ver también, ¿no?, parte de las venas cerebrales superiores, ¿no?, las venas inferiores, la vena cerebral media, ¿no?, y acá el seno sagital superior, al cual van a drenar, ¿no?, según las descripciones, estas venas cerebrales, ¿no? Ahí también podemos ver, ¿no?, la vena anastomótica superior, que es la vena de Trolard, la vena anastomótica inferior, que es la vena de el seno sagital, ¿no? Ahí también podemos ver, ¿no?, la vena anastomótica inferior, acá el seno sagital superior, la vena anastomótica superior uniendo, ¿no?, la vena cerebral media superficial con la vena, con el seno sagital superior. Y el sistema profundo está fundamentalmente constituido por venas que desembocan en dos venas tributarias, ¿no?, la vena cerebral interna y la vena basal de Rosenthal, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, la vena cerebral interna, ¿no?, a la cual drenan estas venas tálamo-estriadas, y venas coroideas, venas septales, a la vena cerebral interna. Esta vena cerebral interna se va a unir con la vena basal de Rosenthal y van a formar la vena cerebral magna o vena de Galeno, ¿ya?, y que la cual a su vez va a drenar en el seno recto, como hemos mencionado. Entonces, ¿no?, esta vena basal de Rosenthal recoge sangre de la base del cerebro y de la vena cerebral media profunda, así como hay venas cerebrales
superficiales, como las que había mencionado en el sistema superficial, hay venas profundas también. Entonces se une con la vena cerebral interna, como les había mencionado, que es acá, ¿no? Y van a formar la vena de Galeno o vena magna, cerebral magna, ¿no? Y los senos venosos durales, que ya hemos visto, ¿no? También en práctica, inclusive, se ha mencionado, son grandes sistemas colectores, por los cuales drena la sangre encefálica hacia las venas yugulares internas. Hay que recordar que todo el drenaje del encéfalo, del endocráneo, finalmente llega, ¿no?, a las venas yugulares internas. Hay senos impares y hay senos pares. Los impares ya hemos visto, inclusive en práctica, el seno sagital inferior, seno sagital superior, el seno recto, el seno occipital y el seno intercavernoso. Por acá lo vemos, sagital superior, sagital inferior, el seno recto, ¿no?, que conecta justo encima del tentorio, ¿no?, el seno occipital, y acá tenemos, bueno, la confluencia, ¿no?, la prensa de erófilo o tórcula. Y los senos pares tenemos el seno cavernoso, el seno transverso o lateral, que se origina justo de la confluencia, ¿no?, de los senos, el seno petroso superior, ¿no?, el seno petroso inferior y el seno esfenoparietal, ¿no? El seno petroso superior, ¿no?, es aquel que va a conectar el seno cavernoso, que lo vemos acá, ¿no?, con el seno transverso o lateral, ¿no?, y con el seno sigmoideo, que es aquel que se va a desplazar, ¿no?, y va a salir por el agujero yugular, ¿no?, como vena yugular interna, ¿no? Y el seno petroso inferior es aquel que va a conectar directamente, ¿no?, el seno cavernoso con, ¿no?, la vena yugular interna, ¿no? Estos son los senos intercavernosos. El seno esfenoparietal, que les había mencionado previamente en relación con las venas cerebrales superficiales, donde drenaban ellas, el seno sigmoideo, ¿no?, la vena cerebral magna o vena de Galeno, que les había mencionado, ¿no? Acá también lo podemos ver, seno petroso superior, seno sigmoideo, el seno recto, senos transversos que se originan acá, ¿no?, en la tórcula, ¿no? Ahí podemos ver, tal cual como hemos visto en la práctica, seno sagital, la tórcula, ¿no?, los senos laterales o senos transversos, ¿no? Acá también, esquemáticamente, ¿no?, el seno recto, ahí también, seno sagital superior, senos transversos, ahí también lo podemos ver, seno recto, aquí, una vista desde arriba, y acá la tórcula, senos transversos y el seno sagital superior. Y finalmente el sistema ventricular, ¿no?, que también ya hemos visto en práctica, ¿no? Son cavidades que están dentro del sistema nervioso y que están revestidas de epéndimo, ¿no?, y que contienen el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, que tiene una importancia funcional clínica, ¿no?, grande para, ¿no?, el manejo, ¿no?, en nuestras emergencias, ¿no?, en las diversas patologías neurológicas que ameritan su extracción, que nos puede dar grandes, ¿no?, orientaciones en determinadas patologías como infecciones, por ejemplo, ¿no? Y hay otras también. Entonces, ¿cómo está formado? Los ventrículos laterales, dentro de cada hemisferio cerebral, el tercer ventrículo, entre el diencéfalo, ya cuando vimos diencéfalo también pudimos ver sus límites, ¿no? El tercer, uno de sus límites lateral es justamente el diencéfalo, ¿no? El cuarto ventrículo, que está entre el tronco cerebral y el cerebelo, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no?, cómo se distribuyen los ventrículos laterales, ¿no?, la morfología, ¿no?, con las partes que les había mencionado, el asta anterior, ¿no?, el cuerpo, ¿no?, el asta posterior, el asta inferior o asta temporal, ¿no?, y este es el trígono o átrio, que es donde confluyen las astas finalmente, ¿no? Y acá tercer ventrículo, acá el cuarto ventrículo y su comunicación con los agujeros cerebrales interventriculares, en el caso del agujero de Monro, ¿no?,
¿no? El tercer ventrículo acá, el acueducto mesencefálico, acueducto cerebral, que lo comunica el tercero con el cuarto ventrículo, ¿no? Y este se va a comunicar con el espacio subaracnoideo a través de los agujeros laterales de Luschka y central de Mayen. Ahí también podemos ver la comunicación, se las acabo de mencionar. Los segmentos de los ventrículos laterales también se los he mencionado, ¿no? El asta frontal, ¿no? Al corte tiene una forma como si fuese una mariposa, ¿no? El techo es el cuerpo calloso, se describe la pared media formada por una membrana que es el septum pellucidum o septum lucidum también, y el fornix, ¿no? Que también ya hemos visto, el trígono o fornix, ¿no? Y la pared lateral por el núcleo caudado, ¿no? El cuerpo se extiende desde el agujero de Monro hasta el trígono, ¿no? Por acá estará el trígono, ¿no? El asta anterior, ¿no? Que es el asta frontal, el asta posterior, que es el occipital, y el asta inferior, que es la temporal, ¿no? Este es el cuerpo, se dice, de los ventrículos laterales, y acá tenemos, ¿no? El trígono, ¿no? La región del trígono, ¿no? Ahí también podemos ver el trígono o atrio, que es donde confluye la parte posterior del cuerpo con los cuernos occipital y temporal. El asta temporal, que va hasta 3 centímetros previos antes de que termine el lóbulo temporal de la punta temporal, ¿no? Y el asta occipital, que va del atrio o trígono, es otro trígono, no es el fornix, ¿no? Al lóbulo occipital. El tercer ventrículo ya nosotros lo hemos visto, ¿no? Es este de acá, anteriormente limita la lámina terminal, la comisura anterior, ¿no? Inferiormente tenemos la región hipotalámica, ¿no? Los recesos infundibular, ¿no? La eminencia media, supraóptico, atrás la región epitalámica, ¿no? Por acá, ¿no? Y el cuarto ventrículo, que ustedes también ya lo conocen, ¿no? El techo, ¿no? Está formado por el velo medular superior o velo medular anterior, el cerebelo, ¿no? Pedúnculo cerebeloso superior, el velo medular inferior, ¿no? Y los límites laterales tenemos, pues, ¿no? Los tubérculos, ¿no? El tubérculo cuneiforme, la clava o masa, ¿no? Y el piso del cuarto ventrículo con las estructuras que ya conocen ustedes también. El acueducto de Silvio es un canal estrecho, ¿ya? Que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Estas son sus dimensiones, más o menos hasta 2 centímetros de largo y 2 milímetros de diámetro puede ser. Los plexos coroideos, que vienen a ser invaginaciones de pliegues vasculares viales en el revestimiento ependimario de los ventrículos, que es donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo en un gran porcentaje, en un 60%, porque hay otras estructuras que también contribuyen a su origen. Se ubica, ¿no? En los ventrículos laterales, ¿no? En el agujero interventricular, en el techo, el tercer ventrículo y la parte posterior también del cuarto ventrículo. Y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es un líquido acuoso, pues, que baña la superficie interna y externa del sistema nervioso. Ya habíamos mencionado el espacio subaracnoideo, que es donde están, ¿no? Los vasos, la extensa red de vasos, y está, ¿no? El contenido del líquido cefalorraquídeo. El volumen total en toda, ¿no? la superficie donde se ubica es entre 100 a 150 mililitros, pero la producción diaria total puede ir hasta 500 mililitros, habiendo varios recambios durante el día. Generalmente 30 a 40 mililitros ocupan las cavidades de los ventrículos, ¿no? Y las cisternas hasta 75 mililitros y 50 mililitros en el espacio subaracnoideo. La presión de manera referencial, ¿no? Normal a nivel del espacio subaracnoideo está entre 6 a 18 centímetros de agua, ¿no? O entre 60 a 180 o 200 milímetros de mercurio, ¿no?
En decúbito lateral y sentado es un poco más, ¿no? Las cisternas vienen a ser dilataciones del espacio subaracnoideo, donde se mezcla el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tenemos una cisterna interpeduncular, una cisterna perimesencefálica o cisterna ambiens, también una cisterna cuadrigeminal acá, que es donde se va a ubicar la vena de Galeno o vena cerebral magna que habíamos mencionado, que se formaba por la unión de la cerebral interna y la basal de Rosenthal, ¿no? La cisterna continua, ¿no? Por delante de la porción basilar, ¿no? Y el clivus, ¿no? Del puente, ¿no? La cisterna magna o cerebelo vulvar, la más grande. Hay una cisterna vulvar que está ventral al bulbo raquídeo, ¿no? Una cisterna supracelar dorsal a la silla turca. La cisterna ambiens, que se las mencioné, que era lateral al mesencéfalo, y comunica la cisterna interpeduncular con la cisterna cuadrigeminal. Cuadrigeminal por su continuidad, su relación con el tectum, ¿no? La región cuadrigeminal, los tubérculos cuadrigéminos o colículos. Ya les dije que se secretaba aproximadamente, diariamente, aproximadamente unos 500 mililitros por día. Se secreta en los plexos coroideos, pero también hay otras estructuras que lo pueden secretar. Capilares cerebrales, se refiere, que cruzan células ependimarias, la superficie cerebral pial, el espacio subaracnoideo, espacios extracelulares cerebrales también. Acá podemos ver, ¿no? Los plexos coroideos, su ubicación, ¿no? Alrededor del 60% les dije que se formaba en los ventrículos y el 40% restante en estructuras de espacio subaracnoideo, ¿no? O sea, más de la mitad es elaborado en los ventrículos procedente de estos plexos coroideos y el resto del revestimiento del ependimario, ¿no? Y se reabsorbe finalmente, ¿no? El líquido pasa del espacio subaracnoideo a la sangre venosa a través de unas válvulas unidireccionales que son las vellosidades aracnoideas, ¿no? Estas vellosidades aracnoideas forman las granulaciones aracnoideas, que son las granulaciones de Tachyon, ¿no? Que van a protruir, ¿no? En el seno sagital superior o seno longitudinal superior, ¿no? Y estas vellosidades son la principal fuente de resorción, pero también se describe que se puede resolver, ¿no? En algunas otras estructuras que podemos ver, ¿no? Estas vellosidades unidireccionales, ¿no? Cuya protrusión en el seno dural va a formar, ¿no? Las granulaciones de Tachyon. Hay otros lugares, como les dije, como vasos leptomeningios, vainas perineurales, de nervios craneales y raquídeos, o el epéndimo ventricular, donde también se puede resolver, ¿no? Acá podemos ver, miren, que son unas formaciones como unas coliflores que están protruyendo, ¿no? Haciendo una prominencia, ¿no? En el seno sagital, ¿no? La estructura madre. Acá podemos ver también, ¿no? Y las funciones, pues finalmente el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Proporciona soporte físico al cerebro, ¿no? Amortiguadores del encéfalo, la dura, ¿no? Y el cráneo adyacente en el caso de traumatismos, sobre todo esto es importante, ¿no? Excretora y de regulación del entorno químico del sistema nervioso, y es un canal de comunicación química también. Esta es la composición, ¿no? Que es importante en el momento que nosotros hacemos extracción, hacemos la raquicentesis, ¿no? O punción lumbar, ¿no? Ustedes ya saben dónde tiene que hacerse cuando hemos visto la médula espinal, ¿no? Que es básicamente con fines diagnósticos, hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Estas son algunas patologías cuando se ocluye, por ejemplo, el sistema ventricular, ¿no? Y sospechamos de una hidrocefalia. Esto es lo que encontramos en el estudio de tomografía, ¿no? Una dilatación del sistema ventricular, ventrículos laterales, ¿no? Hasta anteriores, hasta
posteriores occipitales, ¿no? Acá también podemos ver una imagen de resonancia. Ven ustedes la dilatación marcada. Estos son las astas inferiores o astas temporales, o cuernos también le llaman temporales. Yo creo que todos hemos visto el sistema ventricular en práctica. Esto es lo que ocurre, se hacen derivaciones, ¿no? Derivaciones ventrículo-peritoneales o ventriculo-atriales, sobre todo en el caso de hidrocefalias congénitas, las ventrículo-atriales, ventrículo-peritoneales, cuando se produce oclusión del sistema ventricular por alguna masa extrínseca o algún parásito, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que hacemos, ¿no? Colocamos al paciente en decúbito lateral, ¿no? Medimos en algunas oportunidades la presión de apertura, que ya hemos mencionado los rangos, ¿no? Y el líquido va a tener un aspecto especial, ¿no? Dependiendo de la patología que tenga el paciente, ¿no? Si es una meningitis, una meningoencefalitis viral, bacteriana, tuberculosa, micótica, una hemorragia, ¿no? En algunos casos es cristal de roca, que es lo normal. El aspecto cristal de roca es cristalino, transparente, el líquido cefalorraquídeo, pero siempre evaluar, ¿no? Los resultados, ¿no? A la luz de la clínica, ¿no? Tenemos que aprender a ser buenos clínicos. Ese es el mensaje, ¿no? De todos los cursos que hacemos. Bien, muchas gracias.